Abrir el centro crea una influencia diagonal inmediata. Reflejar instantáneamente el avance del peón blanco establece una presencia central y abre líneas para el desarrollo inmediato de las piezas. Desarrollar un caballo aquí establece rupturas de peones centrales y se prepara para el enroque, apuntando a una actividad armoniosa de las piezas. Desarrollar el caballo aquí disputa firmemente el centro y señala una disposición para participar en las luchas posicionales que se desarrollan en el juego. Afirmar el control central y desafiar inmediatamente la estructura de peones de las negras, preparándose para una expansión dinámica en el flanco de dama. Asegurar el peón de dama con esta sólida defensa prepara una estructura central robusta, con el objetivo de mitigar las intenciones agresivas de las blancas y construir una formación de peones estable. Asegurar el peón central con un caballo ofrece flexibilidad, lo que genera un rápido desarrollo y una posible presión en el flanco de dama. Liberando la tensión central. Las negras inician una retirada estratégica hacia una estructura de peones potencialmente menos activa, lo que invita a preguntas posicionales inmediatas. Reclamar espacio central con el avance del peón crea una presión diagonal inmediata en el flanco de dama de las negras, apuntando infaliblemente al débil peón de C4. Este alfil busca inmediatamente un desarrollo activo y ejerce presión sobre la estructura central de las blancas. Esta maniobra, que desafía audazmente al alfil de las negras, enciende un conflicto central inmediato y abre vías para un rápido desarrollo de piezas, con el objetivo de explotar cualquier falta de coordinación en el campo de las negras creando una tensión dinámica que las negras deben abordar con precisión. Defender el peón del caballo de la dama con este caballo permite un desarrollo más armonioso, evitando la posible clavada en la casilla D7 y preparándose para recuperar el peón en caso de que las blancas jueguen E3 para apoyar al caballo. El caballo ahora mira a la casilla crucial E5. Ofreciendo una contraamenaza inmediata y señalando la intención de las negras de disputar el centro y potencialmente intercambiar piezas para aliviar la presión. Recuperar el peón abre la columna electrónica para una posible actividad y despeja el camino para la dama, pero también otorga al alfil de las negras una diagonal sin obstáculos, creando potencialmente futuras oportunidades de ataque contra el rey de las blancas. Dirigir el caballo hacia la debilitada casilla B6 ofrece un doble propósito. Observar el peón de C4 y al mismo tiempo prepararse para disputar el control de las casillas centrales o trasladar la presión al flanco de dama. Es un reposicionamiento dinámico que acepta la inactividad temporal para prepararse para desafíos futuros y evita la tensión inmediata en torno al centro. Dando un paso atrás, las blancas vuelven a enfrentarse al caballo, con el objetivo de alterar la armonía en desarrollo de las negras y recuperar una influencia central, al tiempo que crean amenazas potenciales hacia el flanco de rey. Solidificar el puesto avanzado del caballo y al mismo tiempo limitar la expansión del flanco de dama de las blancas ofrece una base posicional sólida. Anclar la estructura de peones con F3 ofrece cierta protección a la diagonal del rey pero simultáneamente debilita la casilla E3 y retrasa el desarrollo central crucial. Al recuperar la casilla central y obligar al caballo blanco a retirarse, esta maniobra restablece la influencia de las negras y prepara para futuros avances de peones. El reposicionamiento del caballo ofrece flexibilidad, potencialmente apuntando a C5 o E5 nuevamente,
al tiempo que defiende la crucial casilla E6. Es un ajuste posicional silencioso que genera presión sutilmente, con el objetivo de controlar las diagonales clave y prepararse para el enroque. Golpear al caballo en D7 simplifica la posición, abriendo líneas y creando un camino despejado para que la dama pueda infiltrarse más adelante. Recuperar el peón con el caballo estabiliza la presencia central de las negras, creando una estructura de peones más robusta y liberando al alfil en C8 de su restricción inicial, al mismo tiempo que desafía la superioridad del caballo de las blancas y abre líneas para un posible contrajuego futuro en el flanco de dama. Al desbloquear ahora el centro, las blancas afirman el control con este avance de peón, con el objetivo de obstaculizar las piezas negras y abrir líneas para posibles ataques y, al mismo tiempo, reforzar el peón D4. Finalmente, las negras se enfrentan al avance del peón central, reconociendo la presión que han ejercido las blancas. El alfil abandona su casilla algo pasiva, con el objetivo de redistribuir su influencia, tal vez hacia el flanco de rey o para apoyar un avance del peón central más adelante. Esto reposiciona la pieza en una diagonal más activa, disputando el control central de las blancas y abriendo vías para un mayor desarrollo. El desarrollo del alfil hacia E3 refuerza elegantemente la estructura de peones central y prepara para una posible maniobra de enroque, al tiempo que mira al flanco de dama, donde la estructura de peones de las negras es algo menos armoniosa después de A5. Permitir el empuje del peón de E6 aclara el desarrollo inmediato de las negras, reforzando la estructura de D5 y abriendo una diagonal para el alfil en C8. Aunque reduce ligeramente la influencia del caballo en D7 al crear una cadena de peones. Consolidar la estructura de peones del flanco de dama y al mismo tiempo acercar al alfil a la acción central constituye la idea central detrás de este desarrollo. Buscando deshacer el control central de las blancas, las negras redirigen su alfil a una diagonal más activa, desafiando inmediatamente el control de las casillas claras alrededor del rey blanco y observando posibles oportunidades tácticas que surgen del estrecho caballo en D7. Salvaguardar al monarca se vuelve primordial, escondiéndolo detrás de un muro de peones para prepararlo para futuras luchas. Asegurar el rey con el enroque inicia un período de relativa estabilidad, lo que permite a las negras consolidar la influencia del alfil desde G6 y comenzar un desarrollo reflexivo de las piezas restantes, especialmente considerando la estructura de peones de las blancas en el flanco de rey y la posibilidad de que aumente la tensión central. Liberar la dama a B3 inmediatamente ejerce presión sobre los peones del flanco de dama de las negras, específicamente mirando el peón de C6 y potencialmente creando una batería con el peón de C4 si las negras no tienen cuidado. Esta postura proactiva tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y forzar concesiones. Una estrategia típica cuando el oponente ha desarrollado su alfil a G6, creando potencialmente debilidades, con el objetivo de desanclar la dama y prepararse para una potencial maniobra, B6 para disputar el flanco de dama. Este movimiento también apuntala el peón de E6 y anticipa un avance del peón central por parte de las blancas. Al afirmar el control sobre la columna central, la torre ahora contempla posibles avances, preparándose para apoyar los avances de los peones o unirse a ataques a lo largo de la columna CA. Medida que las estructuras del flanco de dama comienzan a solidificarse. Finalmente,
alguna actividad muy necesaria para la torre negra, con el objetivo de ocupar la columna central y conectarse con la otra torre. Este reposicionamiento también refuerza un poco el flanco de rey, apoyando indirectamente al peón F y preparándose para posibles avances de peón más adelante. Es una maniobra flexible que mantiene abiertas las opciones, en lugar de comprometerse con una estructura ofensiva o defensiva específica por el momento. Al desbloquear la columna C para su torre y al mismo tiempo presionar el peón E6 de las negras. Esta maniobra establece un punto de apoyo crucial y agudiza las ambiciones de ataque de las blancas. La columna C, ahora potencialmente abierta, se convierte en un punto focal, y colocar la torre aquí inmediatamente cuestiona su control, insinuando futuras operaciones agresivas o refuerzo defensivo del flanco de dama. El caballo se embarca en un curioso viaje, sacrificando influencia central inmediata por un potencial puesto de avanzada en D4 o C5. Una apuesta que podría dejar la columna D menos defendida. El alfil de las negras se retira a una diagonal más activa, observando el peón a menudo vulnerable de D4 y preparándose para disputar potencialmente la columna C en caso de que las blancas decidan abrirla. Desatar una tormenta de peones con G4 en el flanco de dama indica una intención agresiva de explotar la debilidad percibida de la colocación del alfil de las negras, con el objetivo de ganar espacio y potencialmente alterar la estructura defensiva de las negras, antes de lanzar un asalto directo al rey. Una táctica atrevida para exponer al rey enrocado, sacrificando el alfil para provocar un caos táctico inmediato y un posible asalto a la columna H. El rey abandona la seguridad de la posición enrocada. Una apuesta arriesgada que expone al monarca a amenazas potenciales a lo largo de la columna G y A. Lo largo de las casillas claras. Reorganizar el alfil en una casilla más pasiva indica un cambio de enfoque, preparándose potencialmente para disputar las casillas oscuras centrales u ofrecerlas para intercambiarlas más adelante, desatando una tormenta de peones en el flanco de rey. Las blancas empujan con fuerza el peón E, con el objetivo de abrir líneas hacia el rey de las negras y tomar el control del espacio central. Este ataque agresivo desafía inmediatamente el desarrollo de las negras y obliga a una reacción, creando potencialmente debilidades en la estructura de peones alrededor del rey. La ventaja espacial obtenida podría resultar decisiva si las blancas pueden explotar eficazmente las avenidas recién abiertas. En una retirada crucial, el alfil busca un refugio más seguro en F8, abandonando temporalmente la diagonal A7 G1 donde su presencia se estaba volviendo precaria bajo la creciente presión central de las blancas y las posibles formaciones ofensivas a lo largo del flanco de rey. El viaje del caballo a G3 es un desarrollo interesante, cuyo objetivo es reforzar el flanco de rey y potencialmente presionar la debilitada estructura de peones de las negras o preparar un mayor avance de peones en el flanco de rey como H4. Las blancas claramente buscan tomar la iniciativa y crear desequilibrios, desviando el foco de la actividad en el flanco de dama vista anteriormente. Este reposicionamiento también libera la casilla F3 para un posible empujón de peón, añadiendo otra amenaza de ataque. Es una maniobra posicional sólida diseñada para generar presión gradualmente, anticipando la necesidad de las negras de defender casillas clave, tomando la iniciativa en el flanco de dama. Esta maniobra busca alterar el control central de las blancas y potencialmente abrir líneas contra su rey.
La dama ahora mira casillas que podrían convertirse en objetivos, lo que obliga a las blancas a considerar su configuración defensiva. Avanzar con el peón F ahora altera dramáticamente la estructura de peones, con el objetivo de abrir el flanco de rey para las piezas blancas y potencialmente explotarla. Seguridad del rey ligeramente comprometida de las negras. La partida de la dama aquí abandona la columna C para las negras. Una renuncia significativa en una posición ya caracterizada por la ventaja territorial de las blancas. Este intercambio, si bien simplifica el material, neutraliza efectivamente la única dama de las negras colocada activamente, dejándolas con una configuración algo pasiva donde piezas como el alfil en G6 podrían encontrarse en una posición incómoda sin el apoyo de la dama. Las blancas, por otro lado, probablemente consolidarán su influencia central y potencialmente explotarán la columna C, semiabierta con su torre, lo que generará una mayor actividad de piezas. Recuperar el alfil en el flanco de dama solidifica la estructura central de las blancas y se prepara para posibles avances de peones, mientras que la dama negra ahora se encuentra en una posición incómoda, sin casillas activas. El avance del peón negro en F6 crea una tensión crítica, desafiando inmediatamente el peón centralizado de las blancas y potencialmente abriendo líneas para el contrajuego, aunque simultáneamente debilita las casillas claras alrededor del rey. Al recuperar la casilla central con el alfil, las blancas se preparan para desafiar la iniciativa de las negras. Adoptando el intercambio de peones central, las negras simplifican intencionalmente, abriendo la columna F y desafiando a las blancas a explotar el espacio recién descubierto. Este movimiento señala un cambio de escaramuzas en el flanco de dama a una posible batalla en el centro, donde la protección del rey podría convertirse en una preocupación si las piezas blancas pueden coordinarse eficazmente. La liberación del alfil de casillas oscuras de su estrecha diagonal sugiere que las negras se están preparando para un juego de peones más dinámico, con el objetivo de alterar la estructura aparentemente sólida de las blancas. Liberar el peón abre una diagonal crítica para la dama y el alfil blancos, tomando la iniciativa después de una secuencia algo pasiva e introduciendo nuevas posibilidades de ataque en el flanco de rey. Recuperar la casilla central con el caballo abre inmediatamente posibilidades para la actividad de piezas y cuestiona el crucial puesto avanzado E5 que las blancas trabajaron duro para establecer. La captura de la torre en C5 disuelve inmediatamente la tensión del peón central y abre una diagonal crítica para la dama enemiga, creando un escenario dinámico de final donde la actividad de las piezas será primordial. La recaptura abre inmediatamente la columna C, transformando el anteriormente robusto escudo de peones de las blancas en un objetivo potencial para las torres de las negras. Al iniciar una confrontación dinámica, este ataque desafía inmediatamente al peón central de las negras y busca explotar la incómoda ubicación del caballo en C5. Las blancas pretenden romper la estructura de peones y crear líneas abiertas para la torre y la dama, lo que podría conducir a un ataque al rey negro que está algo expuesto detrás de su escudo de peones. El avance agresivo también gana espacio vital en el flanco de rey, haciendo retroceder a las piezas negras y limitando sus opciones de maniobra. Reconociendo la precariedad de la estructura extendida de peones de las blancas, las negras sabiamente reposicionan el alfil a un lugar seguro, buscando consolidarse después del cambio en la columna C y prepararse para posibles rupturas de
Peones centrales. El reposicionamiento del caballo en E4 ofrece una potente doble amenaza. Mirando tanto al alfil de D6 como a la casilla F6 en busca de posibles avances. Reforzar la estructura de peones del flanco de dama se vuelve primordial, creando una barrera defensiva contra los caballos blancos invasores y asegurando la casilla B6 para futuras maniobras. Al soltar el caballo hacia adelante se toma la iniciativa en el flanco de rey, preparando una potencial tormenta de peones en el flanco de rey o una maniobra decisiva del caballo hacia territorio enemigo. Al iniciar un contraataque a lo largo de la columna D abierta. Este movimiento tiene como objetivo alterar la estructura de peones establecida de las blancas C. Introducir un contrajuego activo para la torre de las negras. Liberar al alfil para reclamar la casilla C3 inicia una batalla por el dominio central, con el objetivo de interrumpir la influencia del caballo negro y potencialmente abrir líneas para un ataque de peón. Al percibir una oportunidad, las negras redirigen la torre ahora liberada a una columna central vital, creando una presión inmediata sobre la cadena de peones avanzada de las blancas e insinuando un avance potencial que podría desbaratar la mayoría de peones de las blancas en el flanco de dama. Esta captura corta definitivamente la última conexión de las negras con la cadena de peones del flanco de rey, creando un peón de aislado para las blancas y al mismo tiempo abre la columna C crucial para la torre de las blancas, que ahora puede ejercer una presión significativa hacia la ahora expuesta dama de las negras. Abrir la columna C ahora presenta un arma de doble filo. Aunque finalmente activa la torre, el rey recién expuesto ofrece un objetivo jugoso para el caballo blanco, lo que podría conducir a un ataque rápido. Desbloquear las columnas centrales es crucial ahora, ya que el avance del peón despeja el camino para que la torre se una al asalto a las debilitadas casillas oscuras que rodean al monarca negro, prometiendo una iniciativa agresiva. Restablecer el alfil en una diagonal más activa, amenazando con alterar el potencial de peón pasado de las blancas y recuperar cierta influencia central. Asegurar las columnas centrales ahora domina la agenda de las blancas, con el objetivo de desmantelar la precaria estructura de peones de las negras antes de que su rey encuentre refugio. En respuesta a la intrusión de la torre, las negras buscan crear un respiro y potencialmente apuntalar el flanco de rey empujando el peón H. Una jugada que simultáneamente aborda la amenaza inmediata y prepara para futuras rupturas de peones, con el objetivo de activar su asediado caballo hacia una diagonal más útil. Esta maniobra tiene como objetivo abrir aún más la posición del rey creando potencialmente debilidades en el flanco de rey en caso de que encuentre una manera de avanzar o intercambiarse favorablemente. Al reposicionar audazmente el alfil en la casilla activa E4, las negras pretenden explotar la debilidad temporal en la casilla G2 y potencialmente alterar la configuración de ataque de las blancas antes de que el avance del peón en el flanco de rey se vuelva demasiado peligroso. Mover el rey a la tercera fila le permite participar en la defensa del vulnerable peón E y prepara una posible casilla de escape en caso de que la torre negra se vuelva demasiado agresiva. Al llevar la torre a la segunda fila, la seguridad central de la monarca negra es ahora la principal preocupación para ambos bandos. Restablecer la presión en el flanco de dama con el caballo tranquiliza la estructura de peones, creando potencial para un futuro avance en el flanco de rey una vez que el caballo encuentre una casilla más activa.
Consolidar tu estructura de peones antes de aventurarte más en este complicado medio juego es una decisión sensata, ya que creará una defensa más sólida para tu rey, y evitará cualquier avance táctico inmediato por parte del caballo blanco. Restablecer la presencia del caballo central tiene como objetivo apuntalar la defensa del peón D y potencialmente observar casillas como E5 o D4. Dirigir la torre a la octava fila es una maniobra astuta, cuyo objetivo es anclarla en una casilla donde pueda ejercer la máxima presión y potencialmente apoyar el avance de un peón, al mismo tiempo que se prepara para un redespliegue defensivo si la iniciativa del oponente aumenta. Liberar el caballo a D4 desafía inmediatamente la cadena de peones y abre amenazas contra la estructura defensiva de la reina y el rey. Al iniciar una secuencia contundente, las negras optan por activar la torre, con el objetivo de consolidar su posición en la octava fila y potencialmente disputar la columna D abierta. Una elección audaz dada la amenazante estructura de peones de las blancas. Restablecer el control sobre los archivos centrales y prepararse para un posible empujón de peones parece ser la prioridad. La torre ahora gira hacia el flanco de rey para apoyar un posible avance de peón o simplemente para ganar alcance de ataque. Reposicionar la torre en la segunda fila tiene como objetivo disputar la columna abierta crucial y prepararse para posibles incursiones en el territorio de las negras. Mover el rey a una casilla central más activa ofrece un valioso apoyo defensivo y abre vías para el contrajuego. Activar al caballero para controlar las casillas centrales cruciales y prepararse para una mayor infiltración. Desatando una floritura final, la torre negra carga contra el camino del rey, creando una amenaza inmediata que obliga al monarca blanco a salir de su seguridad temporal. Garantizar la seguridad del monarca es primordial después de la reciente oleada de intercambios que impiden cualquier descubrimiento inmediato o controles a lo largo de la diagonal recién abierta. Reactivar el potencial del alfil proporciona un apoyo crucial a la estructura de peones y abre caminos para el contrajuego. Al iniciar una maniobra de reagrupamiento, el caballo abandona su puesto en D2, con el objetivo de reposicionarse hacia el flanco de rey, apoyando potencialmente un eventual avance de peón en el flanco de rey o reforzando casillas clave que se han vuelto vulnerables. La seguridad del rey está gravemente comprometida con esta pieza aventurán 12 tan hacia adelante, exponiendo al monarca a una avalancha de ataques. Asegurar al monarca detrás de un escudo de peones es un instinto razonable, pero deja al rey expuesto a posibles bifurcaciones del caballo y permite que el alfil de las negras siga siendo un atacante potente. Una audaz incursión en las proximidades del rey blanco, con el objetivo de alterar la estructura defensiva y tal vez forzar una conclusión temprana, mediante una actividad agresiva de piezas. Aceptando el peligro inmediato, las blancas ofrecen un sacrificio potencial para interrumpir el implacable asalto al rey. El alfil se desliza hacia su casilla ideal, un pivote posicional que amenaza con desbloquear la torre de dama y potencialmente perturbar los peones centrales de las blancas. Un intento desesperado por desalojar al rey negro de su cómoda posición. El rey negro, ahora expuesto y vulnerable, está tratando desesperadamente de encontrar refugio detrás de sus asediados peones después del agresivo avance del peón E de las blancas. Reactivar la torre a la segunda fila ahora se apodera de la columna abierta,
amenazando con infiltrarse en las debilitadas defensas de las negras y explotar al rey inmovilizado. Con la esperanza de atraer al rey al campo abierto, la torre ahora realiza una audaz salida. Pero podría haber sido más prudente mantener una postura defensiva, protegiendo el peón que aún podría resultar problemático. La seguridad del rey es primordial ahora. El monarca debe retirarse a una plaza más protegida. Empujar el peón aquí es un intento audaz de abrir líneas para la torre. Creando un peón pasado en la columna H. Exige un cálculo meticuloso para garantizar que el rey permanezca seguro, ya que el peón avanzado también podría convertirse en un objetivo o un escudo dependiendo de los intercambios posteriores. La incesante marcha de este peón hacia la séptima fila crea un malestar real inmediato, amenazando con convertirse en una fuerza imparable y simplificando la posición en un escenario final favorable al obligar al rey negro a entrar en un área más restringida. El audaz avance del peón a D4 tiene como objetivo desalojar al alfil atrincherado y crear una grieta dinámica en la sólida estructura de peones de las blancas, abriendo potencialmente líneas para las torres negras.